Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar este tiempo de devocional hoy, día 30 de septiembre, último día de este mes, y sigue pasando, se nos sigue acercando el fin de año. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 12. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Vamos a leer el comentario de nuestro pan diario. Dice así: un día cuando regresé de trabajo a casa vi un par de zapatos de tacón alto cerca de la entrada. Estaba seguro de que sabía de quién era. Entonces los puse en el garaje para dárselos a mi hija Lisa cuando viniera a buscar a sus hijos. Pero cuando le pregunté no eran de ella. En realidad nadie de la familia los reclamó, así que los volví. Los volví a poner donde estaban. Al día siguiente habían desaparecido. Un misterio. ¿Sabías que el apóstol Pablo escribió sobre un misterio? Pero lo que describió era mucho más que una historia policíaca. Por ejemplo, en Efesios 3 habló de un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Tal misterio es que en el pasado Dios se revela por medio de Israel, pero ahora a través de Jesús. Los gentiles que no pertenecen a Israel pueden ser coherederos y miembros del mismo cuerpo con los israelitas. Todos los que confían en Jesús como Salvador pueden amar y servir a Dios juntos. Y del mismo modo podemos tener acceso con confianza por medio de la fe en Él. Además, mediante la unidad de la Iglesia, el mundo verá la sabiduría y la bondad de Dios. Alabado sea Dios por nuestra salvación que devela el misterio de la unidad. Personas de todos los trasfondos son uno en Cristo. La unidad en Cristo rompe las barreras y edifica a la Iglesia. Ese es uno de las características más distinguibles de la Iglesia, ¿no? En general, más allá de los nombres y apellidos que tienen las iglesias, es el hecho de la diversidad, de que podemos encontrarnos allí personas de diferentes orígenes, personas de diferentes razas, aún de diferentes culturas, que venimos de diferentes contextos familiares. Y podemos encontrarnos y, a pesar de esas diferencias, sentirnos parte de una familia, una unidad. La Biblia en el Nuevo Testamento describe cómo a veces dentro de la iglesia cristiana, en los Hechos de los Apóstoles, hasta se daban casos muy particulares, ¿no? Que de repente se encontraban esclavos junto con sus amos que se habían convertido al Evangelio. Aún había esclavos que eran líderes de su iglesia y eran líderes de sus amos. Hasta ese punto, ¿no? Imagínense, qué interesante. Pero también el hecho de poder comprender cómo es que Dios busca formar ese espacio de
de amor, de hospitalidad, de aceptación, ¿no? No importando la edad ni la condición económica. Es lo que compartió un pastor, ¿no? Que un pastor en una de las charlas que estamos recibiendo, en donde ellos entendían que Dios le estaba llamando a abrir una iglesia en medio de una sociedad, en medio de un distrito en donde había un conflicto social latente, ¿no? Entonces parte de esa zona era una zona que había sido ganada por personas que habían emigrado del interior del país y llegaban a la ciudad de Lima y habían tomado esos terrenos, ¿no? En Lima se le llama invasiones, ¿no? Y al otro lado de la carretera de la avenida principal, estaban ubicados toda una zona que fue entregada a las familias de los policías. Entonces eran terrenos adjudicados a familias de las policías. Y durante mucho tiempo estos que habían invadido los terrenos habían sido expulsados, maltratados, arrestados, cumpliendo las órdenes judiciales, porque esos eran terrenos que tenían dueño, por policías. Y ahora tenían que convivir con los policías que tenían al frente, y había mucho resentimiento y mucho maltrato entre ellos, ¿no? Muchas heridas. Y la iglesia se ubicó en la misma avenida, y la iglesia se convirtió en el punto de encuentro de esos dos grupos de personas, ¿no? Entonces, gente que venía de los que habían tomado esos terrenos años atrás y habían construido sus casas y habían sido perseguidos y arrestados por la policía, y por otro lado tenían a los policías y a su familia viviendo, que también comenzaron a asistir a la iglesia, y la iglesia se convirtió en el punto de encuentro, ¿no? Se convirtió en el punto de reunión, y ellos comenzaron a formar una nueva comunidad que era esta iglesia, y allí comenzaron a convivir, y la iglesia comenzó a trabajar para sanar heridas, para comenzar a limar asperezas, para que aprendan a relacionarse en un nuevo espacio que es la iglesia. Y entonces, a partir de eso, Dios comenzó a hacer su obra en esta iglesia, que comenzó a crecer y fue de bendición, ¿no? Hasta ahora es una iglesia grande, más de 3.000 personas, y Dios los bendijo, ¿no? Hasta el punto que en su junta local, ¿no? La junta administrativa de la iglesia, llegó el pastor a tener allí a uno de los líderes de los que invadieron los terrenos del frente, a uno de los principales representantes, y a tener a un oficial de la policía, un comandante de la policía que vivía al otro lado. Ellos dos eran creyentes, se habían convertido y llegaron al punto de convertirse en parte de la junta de la iglesia, ¿no? Y ellos fueron un punto de referencia porque ellos hicieron una gran amistad y enseñaron a los demás que sí se podía hacer algo distinto, porque todos eran miembros de una familia nueva, que era la familia de la iglesia. Qué tremendo testimonio, ¿no? Y esa es la iglesia, hermano, ¿no? Y damos gracias a Dios. Por eso en la iglesia, cuando nos sentamos, de ahí nos olvidamos que yo soy de La Paz, que yo soy de Santa Cruz, que yo vengo de Sucre, que soy del Beni, ¿no? Que soy extranjero, ¿no? Somos hermanos de la iglesia, una familia, ¿no? Ese es parte del misterio de la obra de Cristo que Él quiso realizar a través de la iglesia, y es esa unidad la que debe reflejarnos ahora. Y ahora más que nunca, ¿no? Por eso es bueno defender y cuidar esa unidad de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y de poder, Señor, comprobar cómo es que tú, Señor, haces las cosas de manera tan especial para reflejar, Señor, tu carácter, reflejar tus propósitos. Señor, nos ponemos en tus manos, siempre agradecidos, y queremos, Señor, hacer tu voluntad en todo tiempo. Guíanos, Señor, a tomar las mejores decisiones y a poder avanzar, Señor, según los planes que tú tienes para nosotros. Padre, sigue fortaleciendo la unidad de nuestra iglesia, a pesar de que tal vez no podemos congregarnos todos, y sí sabemos que ocurrirá en corto plazo, pero Padre, te pedimos de que tú sigas fortaleciendo esos lazos que tenemos como iglesia, apoyándonos unos a otros, orando unos por otros, Señor, siempre preocupándonos unos por otros. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos. Guíanos, Señor, en todo tiempo.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Solo queremos pedirles que estemos orando. El hermano Jorge Gutiérrez, que va a comenzar su operación 7:30 de la mañana, está en plena operación. Es una operación que va a ser algo larga. Inicialmente dijeron 5 horas, probablemente hasta 8 horas. Va a ser una operación abierta de cierto riesgo, y estemos orando, hermano, les pedimos, estemos intercediendo, orando por nuestro hermano Jorge, que Dios le guarde en este proceso y también sostenga a la familia y les esté guiando también y fortaleciendo en la espera. Muy bien, hermanos, nos estamos viendo. Ahora en la noche tenemos la escuela de oración, y mañana en la mañana continuamos también intercediendo. Que Dios les bendiga.